Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición de este sillón bíblico en el domingo cuarto de la Cuaresma en el ciclo B, domingo de Letare, alegraos. Bueno, muy bien, como les dije la semana pasada, los tres últimos domingos de la Cuaresma forman una especie de unidad, un pequeño ciclo dentro de la Cuaresma, con un foco muy definido, el foco de la salvación. Es un carácter, como lo habíamos llamado, soteriológico. A diferencia de los dos primeros domingos, tiene un carácter cristológico, porque meditan en sí sobre la figura de Cristo. Aquí meditamos sobre la cuestión de la salvación. Y hoy, como les digo, el domingo es de Letare, de alegraos. Sin embargo, las lecturas no lo parecen mucho. Más bien yo pensaba, son lecturas muy abstractas, por un lado, es decir, están centradas en un tema teológico estrictamente, que es el tema de las obras del hombre, y cómo esas obras lo llevan o no lo pueden llevar, o lo desvían del camino de Dios. Es un pensamiento, este ciclo B específicamente, es un pensamiento que es difícil enganchar de una manera inmediata, nos llevan a meditar, son para pensarlas, para sentarse a leer un poquitito. Les decía la semana pasada que los tres domingos están muy bien articulados entre sí. El primero pone las bases, nos habla de la alianza. Y de esa alianza nos habla en concreto a través de la proclamación de los 10 mandamientos, de los cuales habíamos visto que lo central es por Dios contra el ídolo. El obrar del hombre, según el código de la alianza, tiene que manifestar precisamente la trascendencia de Dios, que Dios es verdaderamente Dios, para ese pueblo, para ese hombre. Bueno, el segundo domingo de esta serie nos habla del fracaso de esa alianza, de cómo esa alianza no funciona. El hombre no está a la altura de esa alianza. Entonces, es un poco contrastante que este sea precisamente el domingo de Letare. Bueno, eso tiene que ver por en sí el contraste teológico, porque ya vamos a ver que las lecturas, siendo muy concentradas y muy teológicas, no son sin embargo sombrías. La primera nos habla de un fracaso de la alianza, pero nos habla de una misericordia de Dios que se derrama de todos modos sobre el hombre y va a la busca del hombre. Y el Evangelio, aunque alude a la muerte de Jesús, sin embargo lo hace con palabras que apuntan a la gloria de Jesús en esa muerte. O sea que es una lectura concentrada, difícil, teológica, en donde tenemos que percibir el tema, y sin embargo no es sombría, aunque nos hable de fracaso de esa alianza. Y el tercer domingo, el domingo que viene, nos va a hablar del establecimiento de una nueva alianza. Claro, uno podría pensar, se me rompió el ordenador, voy y me compro otro ordenador, se me rompió la alianza, una nueva alianza, dice Dios. Bueno, no es exactamente ese el planteo, por lo menos del modo como la Biblia va presentando esto. Dios hace una alianza. En esa alianza el centro está, la confianza está puesta en el obrar del hombre. El hombre tiene que responder a esa alianza, exigida en los 10 mandamientos. Pero resulta que fracasa. Eso es de lo que habla la primera lectura. Resulta que fracasa. Entonces, Dios establece una nueva alianza, pero no es simplemente un reemplazo de la antigua, sino una alianza sobre nuevas bases. De eso ya hablaremos la semana que viene. Una alianza, quedémonos con esta idea, una alianza sobre nuevas bases. Y hoy de lo que se va a hablar, además del fracaso en sí del hombre frente a esa primera alianza, es que Dios va sentando esas nuevas bases. Por eso es Letare, a pesar de que de lo que habla es de pecado y de caída, pero es Letare, alegraos. Bueno, lo que leemos como primera lectura es el final de un libro poco explorado en la liturgia, el libro segundo de las Crónicas. Voy a comentar un poquitito cómo surge este libro y qué importancia tiene como libro dentro del canon bíblico.
Creo que todos más o menos han escuchado hablar del exilio de Jerusalén. Es un término que utilizamos mucho porque es una de las experiencias decisivas de las que habla la Biblia. No lo debemos confundir con el éxodo. El éxodo es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y sale de la esclavitud hacia la libertad. Mientras que el exilio ocurre varios siglos después, ¿sí? En el siglo VI antes de Cristo, el éxodo es del siglo XIII, el exilio es del siglo VI antes de Cristo, y es cuando Babilonia arrasa, podríamos decir así, con el poder en el Oriente Medio, y dentro de ese arrasar con el poder, conquista el territorio de Judá, derriba su templo, se lleva, como solía hacer en las guerras antiguas, ¿no? Se lleva los tesoros del templo, pero además se lleva a los dirigentes del pueblo. Y entonces Judá queda, Jerusalén, queda no solo arrasada, sino además descabezada. Y sus dirigentes van a parar a Babilonia. Ese es el exilio de Babilonia. La ópera Nabucco, ahí lo tienen muy, muy hermosamente, este canto de los desterrados cuando están en Babilonia. Bueno, podríamos decir que la experiencia del exilio fue la experiencia decisiva para Jerusalén. Pero no será el éxodo la experiencia decisiva, no. En realidad, a partir del exilio, ellos aprendieron a valorar el éxodo, ese llamado de Dios de la esclavitud a la libertad. De hecho, en el exilio comienzan a poner por escrito de manera más o menos sistemática todo lo que nosotros hoy llamamos la ley y el Antiguo Testamento en general. Antes del exilio, ¿qué había? Había tradiciones escritas en los diversos templos locales, luego en el Templo de Jerusalén, pero no había una organización que pudiéramos llamar la Biblia. La Biblia nace precisamente como concepción, la Biblia nace en la experiencia del exilio. De alguna manera, los exiliados, que son también la gente de, digamos, la clase dirigente de Jerusalén, los exiliados de alguna manera descubren allí el valor de la historia de esta alianza, y el valor de aquel llamado a la libertad que les había hecho Dios al inicio. Precisamente cuando pierden la libertad descubren el valor de esa libertad. Nos pasa tantas veces que cuando perdemos el buen vivir descubrimos lo bueno que era, ¿no? Cuántas veces uno piensa, por ejemplo, cuando perdió a los padres, ¿no? Y piensa en ellos, descubre el gran valor que han tenido precisamente cuando ya no están y uno lamenta no poder decírselo, ¿no? Bueno, eso en muchísimas cosas de la vida descubrimos el valor que tiene precisamente cuando las podemos totalizar, cuando las podemos ver como una unidad. Eso le pasó a Israel con su historia. Dentro de la cantidad de textos que salieron, ya sea fusión de tradiciones, reescritura de tradiciones antiguas, como libros de nueva escritura, en torno al exilio, a la vuelta del destierro, una rama de escritores que nosotros los llamamos, porque estaban vinculados al sacerdocio del templo, los llamamos la escuela sacerdotal, escribe una serie de obras, esto ya a la vuelta del exilio, escribe una serie de obras que las llamamos genéricamente la obra del cronista, precisamente porque comienzan con estos dos tomos, que son un solo libro en realidad, son los libros de las crónicas, Crónicas 1, Crónicas 2. Crónicas 1, Crónicas 2 son una crónica de la monarquía, pero claro, uno piensa en crónica y dice, no, simplemente recopilaron lo que pasó en la monarquía. No, es una lectura religiosa de la historia de la monarquía. Cada monarca es juzgado en relación a su fidelidad a la alianza. Y concluye el segundo libro de las crónicas
concluye precisamente con el fragmento que leemos hoy. Este es el final del libro. Y el final del libro, podríamos decir, sintetiza la experiencia histórica de ese Jerusalén que no estuvo a la altura de la alianza con Dios. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. Miren qué síntesis del pecado del hombre, ¿eh? Mancharon la casa del Señor que Él se había construido en Jerusalén. Y entonces se pone en marcha el exilio. Y ya estando en el exilio, ya no hubo remedio, nos va a decir, se cumplió lo que dijo el Señor. Bueno, cuando ya parece que se acaba, que no queda nada, el cronista, que por supuesto es un regresado, entonces él sabe lo que pasa después, sabe que Dios le da a este pueblo de Israel una segunda oportunidad. Entonces comenta en apenas 2 versículos cómo esos exiliados son invitados por el rey de Persia, el nuevo poder en Oriente Medio, a que vuelvan a su territorio. Y tienen que aceptar en cierto sentido la humillación de que es Dios obrando a través de un pagano, a través de Ciro, rey de Persia, el que los devuelve a su territorio, y así podrán reconstruir el templo y rehacerse como comunidad nacional. Pero, ¿qué es lo decisivo aquí? Lo decisivo es, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. La primera alianza de Dios con el hombre fracasó porque era un envite de Dios al hombre, a decirle, bueno, mira, yo voy a hacer una alianza contigo, pero a tu medida. Y a ver si eres capaz de cumplir con esa medida. Y necesitábamos pasar por la experiencia de yo no soy capaz de cumplir con esa medida, que es una medida humana, la medida del obrar, para darnos cuenta que en realidad el proyecto de Dios iba más allá de nuestro obrar. La segunda lectura avanza sobre eso. La segunda lectura, pasado del Salmo precioso, el Salmo 136, el Salmo del exiliado, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. Qué belleza de lectura, nos hace percibir lo que es la fuerza de atracción de ese templo que ya no está. Bueno, cuando llegamos a la segunda lectura, nos anuncia el autor, esta lectura es de carta a los Efesios, es una carta que está dentro del corpus paulino, pero es ya de un discípulo de Pablo, y ya supone toda una comprensión del pensamiento de San Pablo. Ya un desarrollo muy grande de ese pensamiento. Fue escrita hacia los años 80, o sea que ya estamos muy cerca de lo que es la plenitud de maduración de la fe cristiana inicial. Dice, Dios rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, primera lectura, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Fíjense que es el mismo anuncio de la primera lectura. En el momento del exilio, en el momento del mayor extrañamiento, cuando nadie puede esperar ya nada, porque Dios dio una oportunidad y el pueblo multiplicó sus infidelidades, sale Dios y anuncia un tiempo nuevo, un tiempo de gracia. ¿Ven? Porque es domingo de Letare. A pesar de lo sombrío que es contemplar la infidelidad del hombre, sin embargo es un domingo de Letare, porque nos habla de gracia. Nos habla de que el obrar del hombre no tiene la última palabra en la vida del hombre. Y nosotros, en nuestros juicios mutuos, en lo que juzgamos unos sobre los otros, le damos al obrar de cada uno de los hombres, sobre todo de los demás, ¿no? Del nuestro no, pero de los demás le damos el valor de ser la medida última sobre la vida de los demás, ¿no? Entonces, qué sé yo, alguien comete un delito tremendo y entonces ya queremos que lo maten y
que se restaure la pena de muerte, así ese muere, ese desgraciado, porque no merece vivir. Bueno, el anuncio que hace el fondo de la palabra de Dios es que en realidad nadie merece vivir si vamos a medir con el obrar del hombre. El obrar del hombre siempre tiene un tinte de infidelidad y de insatisfacción, siempre mancha, porque es un obrar que proviene de un hombre que no es del todo libre, que necesita ser liberado. Entonces, por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado, y fíjense cómo habla en pasado, no en futuro, no nos va a resucitar. Nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado en el cielo con Él. En eso habla la segunda lectura. Entonces, la respuesta de Dios al fracaso del obrar del hombre no es poner el dedo y juzgar, y decir, ¿ves que fracasaste? ¿Ves que no sirves? Sino al revés, bueno, fracasaste en esta, pero aquí tienes otra oportunidad, y esta oportunidad es nueva, es otra oportunidad. Claro, y diríamos, y bueno, ¿y qué nos toca a nosotros? ¿Cuál sería el obrar cristiano por excelencia? Dice, somos obra suya, nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. ¿Ven? Las obras del cristiano no son buenas obras que te van a salvar, porque la salvación viene de Cristo. Son buenas obras que podemos hacer en tanto experimentamos, en tanto vivimos desde esa salvación. En nuestra propia justicia no estamos salvados. En nosotros mismos y en nuestro obrar no nos salvamos. Siempre todo lo que hacemos está manchado, está ambiguo. Y sin embargo, letare, alegraos. ¿Por qué? Porque en ese fracaso del obrar del hombre está incluido que Dios te da la fuerza para poder empezar siempre nuevamente ese camino de buenas obras, que son obras que surgen de la salvación. No que te van a llevar a la salvación, sino que surgen de esa salvación. De eso habla, pues yo les digo que es una meditación teológica sobre el obrar del hombre, De eso habla el Evangelio, un Evangelio muy difícil. Este Evangelio es la segunda parte de la conversación con Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. La primera parte notamos el tono de diálogo que tiene, pero ya a partir del versículo 3 se pierde ese tono de diálogo y se convierte en una especie de proclamación de Jesús, en donde enuncia un misterio, y lo enuncia en torno a una expresión. Dice, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Claro, como estamos en la Cuaresma y estamos a punto de celebrar el Viernes Santo dentro de muy poco, y todos recordamos cuando el sacerdote eleva la cruz y dice, este es el árbol de la cruz, entonces espontáneamente interpretamos esa frase en clave de cruz. Decimos, claro, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, pero en realidad esta palabrita, que es el centro de la lectura de hoy, esta palabrita tiene tres dimensiones. Jesús es elevado en la muerte, pero en la muerte es elevado hacia la vida, en la resurrección. Recuerden ustedes que no existe la palabra resurrección en griego, es levantarse o ser levantado, y finalmente es elevado en la glorificación, en lo que nosotros celebramos como ascensión del Señor. Entonces, la frase es muy compleja, nos dice que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, es decir, la experiencia de la muerte no puede quedar en muerte, como pasa con la experiencia de la muerte del hombre, no puede quedar en muerte, sino que esa experiencia de la muerte es a la vez una experiencia de vida y de gloria, de resurrección y de ascensión. Entonces, el Hijo del Hombre es elevado como la serpiente en el desierto. Ustedes recuerdan ese acontecimiento del libro de los Números, ¿no? Es decir,
los israelitas están en medio del desierto, los pican serpientes, y entonces Dios le manda a Moisés que haga una serpiente y los que lo miren quedan salvados, quedan librados de la picadura de la serpiente. En la lectura rabínica de estos textos es muy lindo toda la meditación que hacen los rabinos de que no es la serpiente de bronce como objeto mágico el que salva a los israelitas, sino que es el elevar la mirada. El Hijo del Hombre al morir nos obliga a levantar la mirada hacia Dios, nos obliga a mirarlo, porque para poder ver a Dios tengo que mirar la muerte de ese Jesús, ¿no? Y en ese mirar resucita, en ese mirar es glorificado. Nos va a volver sobre esta misma idea la semana que viene. Pero bueno, ven, el centro del Evangelio está puesto allí. Las obras del hombre como tal no son el centro de la vida del hombre. Las obras del hombre son el resultado de una mirada que ahora es atraída por el Hijo del Hombre. Ese es el equivalente del Evangelio de Juan de los anuncios de la pasión en los evangelios sinópticos, dicho en un lenguaje mucho más joánico, mucho más simbólico. Bueno, esa es la frase central de este evangelio, pero luego continúa y nos va a decir una frase que yo diría es lapidaria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿A qué nos suena tu Hijo único, tu amado? El llamado de Dios a Abraham para que le entregue a su hijo, el atamiento de Isaac. Esa escena de Génesis queda como una escena modelo dentro de la Escritura, ¿no? Y ahora nos la devuelve Juan indirectamente diciendo, bueno, eso que Dios le pidió a Abraham es en realidad lo que el propio Dios hace con su Hijo, entregarlo para la vida del mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Los cristianos somos testigos de esa voluntad de Dios de salvación, de esa voluntad de Dios de vida, de esa voluntad de Dios de no medir la realidad del hombre en el fracaso del obrar del hombre. Letare, alegraos. Yo me quedaría hoy con el mensaje de estas lecturas, traduciéndolo, digamos, a esta categoría. Si el cristiano todo lo que tiene para decir es medir la realidad del mundo, la realidad de la cultura que nos rodea, la realidad de nosotros mismos, la realidad de nuestros hermanos, medirlas por el valor del obrar del hombre, entonces no estamos en nada nuevo. Porque esa fue la primera alianza y esa primera alianza fracasó. Letare, alegraos. A partir de Cristo y a partir de su glorificación tenemos una nueva vara de medir la realidad. Y la vara de medir la realidad no es el obrar del hombre, aunque ese obrar sea importante. La vara de medir la realidad es tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y ahí sí vendrá el final del Evangelio, ¿no? El que obra perversamente detesta la luz. Es decir, hay en el hombre opciones fundamentales hacia el amor o hacia el odio, opciones fundamentales hacia el bien o hacia el mal. Sin embargo, nosotros no podemos medir la realidad que nos rodea y sobre todo la vida de los demás a partir de su obrar, porque nosotros no conocemos esas opciones que el otro hace. Es precisamente la gloria del Señor la que revela cuál es la opción de cada uno de los que miran hacia Él. Bueno, muy bien. Nos vemos el domingo que viene con más soteriología. Un nuevo capítulo de soteriología que nos hará pensar en el carácter nuevo de la nueva alianza. Muchas gracias, nos vemos el domingo.